Dios te bendiga. Nueva vez el pastor Sergio Rubio y Magdalena Taveras te acompañan en Vivir por Fe. Y en este segmento vamos a explorar la diferencia entre la obediencia genuina y la obediencia meramente externa. También analizaremos cómo nuestras motivaciones internas influyen en nuestra relación con Dios. Pastor Rubio, aquí estamos nueva vez con nuestros amigos de Vivir por Fe. Muchas gracias, Magdalena. Saludamos a todas las personas que escuchan este segmento, a los que están aquí en el país, la República Dominicana, y a los que nos escuchan también en otras partes del mundo a través de las redes. Pastor, vamos a comenzar hablando sobre el contraste entre la obediencia superficial y la verdadera obediencia. Así es, Magdalena, hay dos tipos de obediencia: la obediencia externa y superficial y la obediencia interna y verdadera. Entonces, la diferencia es sumamente grande porque una es verdadera y la otra es falsa. Una es forzada y la otra es espontánea. Entonces, en la Biblia hay unas personas que Jesucristo lo tomó como ejemplo, ¿verdad? Que son los escribas y fariseos, aunque ellos no han muerto todavía, en el sentido de que todavía están, no solamente a nivel étnico, sino también a nivel práctico, porque en el mundo entero podemos encontrar personas que tienen obediencia externa y también tienen obediencia interna. Es decir, que son dos tipos de obediencia. Por lo tanto, nosotros necesitamos saber ahora, examinarnos a nosotros mismos para saber dónde estamos ubicados. Vamos a relacionar esto que usted me ha dicho con un niño que a veces usa la indiscreción al hablar. ¿Cómo podemos aprender de la sinceridad de los niños para evitar la hipocresía en nuestra vida cristiana? Muy importante eso, Magdalena, porque la hipocresía es como el manto para disfrazar la obediencia externa. Y entonces se cubre a la persona con ese manto. Lo mismo hacían los escribas y fariseos. Y por eso fue que Jesucristo los calificó de sepulcros blanqueados. O sea, una tumba que usted la ve muy bonita por fuera, ¿verdad, Magdalena? Uh-huh. Bien pintadita. Y la tumba está muy bonita por fuera, ¿verdad? Y le ponen flores. Le ponen flores y hasta sillones le ponen, varias cosas. Y en algunos lugares son cosas extraordinarias que hacen en esas tumbas. Pero eso es por fuera. Pero cuando usted rompe esa tumba, le da unos cuantos golpes y rompe esa tumba, entonces por dentro la cosa es totalmente distinta. Por lo tanto, nosotros necesitamos aprender incluso de los niños, porque los niños son espontáneos y son genuinos. De hecho, una persona incluso para aprender a muchas cosas y para aprender a comunicarse, es bueno que uno se siente a hablar con los niños, porque los niños son espontáneos, son sinceros. Entonces, nosotros debemos comenzar siendo sinceros y que nos presentemos tales cuales somos, como somos. No querer pretender ser lo que realmente nosotros no somos, porque es posible que entre 5 o 6 personas podamos pasar bien delante de 2, pero posiblemente no pasemos tan bien delante de 3. Y muy importante, delante de Dios. Entonces, nosotros para poder resolver este asunto necesitamos ser sinceros, ser genuinos y ser auténticos. Y claro que eso tiene un precio, ¿eh? Eso tiene un precio, Magdalena, ser auténtico, porque generalmente los seres humanos, principalmente los adultos, nos manejamos en la dimensión de la hipocresía. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando aparece alguien que es auténtico, entonces es como alguien que una voz que clama en el desierto, ¿verdad? Es como alguien extraterrestre. Exactamente, alguien no como aquí. Extraño. Ok. Hace un ratito hacíamos la comparación de un niño, ¿verdad? Que es bastante espontáneo. Pero los adolescentes también pueden darnos un ejemplo de cómo ellos detectan con facilidad la doble moral de un adulto. ¿Qué podemos hacer nosotros para vivir una fe auténtica y evitar ser vistos como hipócritas? Eso es importantísimo, Magdalena, lo que usted está planteando actualmente, porque nuestros adolescentes, los jóvenes, nos miran a nosotros, los adultos, y ellos quieren ver
que nosotros seamos genuinos, porque muchas veces el adulto quiere como envolver, para decirlo de alguna manera, como envolver a sus adolescentes con algo que no es real, cuando realmente ellos se están dando cuenta que nosotros no estamos siendo sinceros. Entonces, incluso en la sociedad que nosotros vivimos ahora, que es una sociedad que va a la tendencia a lo secular, y de hecho muchos países ya son totalmente seculares. Secular es una persona que está interesado solamente en los asuntos terrenales y que no quiere que nadie le hable de asuntos religiosos. Y si nos preguntamos, Magdalena, ¿cómo entonces esas sociedades han llegado a ese nivel? Bueno, siendo hipócritas, porque las personas, los líderes religiosos de esos tiempos, comenzaron a presentarse de una manera cuando realmente en el fondo eran otra cosa. Vamos a decir que eran sepulcros blanqueados también, ¿se da cuenta? Que eran personas hipócritas. Por lo tanto, cuando nos presentamos ante los adolescentes y ante esta sociedad también secular, nosotros debemos ser auténticos, porque para poder alcanzar a un secular, tú tienes que ser auténtico, porque precisamente lo que lo ha llevado a ellos a ese secularismo y a no querer saber de las cosas de Dios, fue precisamente la hipocresía de los religiosos. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que regresar otra vez a la plataforma de la autenticidad. Eso tiene un precio, e incluso ser auténtico te gana tu media docena de enemigos también, Magdalena. Oh, hasta enemigos. Una persona auténtico no puede estar sin 4 o 5 enemigos. Wow. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que les gustaría que lo engañen con la mentira a que lo puedan dirigir por la verdad. Y no estoy diciendo que te tiene que decir todas las cosas que le llegue a la mente, sino que la persona tiene que ser auténtico. Cuando ser auténtico significa que cuando vemos algo que no está bien, de la manera correcta, nosotros digamos que no está bien. Por ejemplo, vemos un joven que va por un camino que no es el mejor. Y entonces, en vez de yo tratar de retenerlo en la iglesia y dejarlo entonces con el mal camino también, las dos cosas, entonces yo no estoy siendo auténtico. Yo tengo que llamarlo y decirle, mira Pedro, este camino que tú estás llevando, me gustaría que tú lo evalúes. Y yo como adulto te puedo decir que no es buen camino el que tú estás caminando. Si tú me estás diciendo que estás durmiendo en la casa de la novia y están ustedes solos allí, entonces ustedes no son santos. Si tú haces eso, tú vas a caer en fornicación. Y yo te estoy aconsejando que tú dejes ese camino, porque si tú sigues en ese camino, tú vas a caer en problemas sumamente serios allí. Entonces es mejor ser auténtico. Así es. Y eso tiene un precio, ¿eh? Eso tiene un precio, porque ahora la persona tiene dos opciones. O sigue el camino que está tomando, o se arrepiente, ¿se da cuenta? Y si sigue el camino que está tomando, ahora te va a evadir a ti. Ok, me evade. Okay. Sí, claro, pero cuando se cae por allá y se golpea y se rompe la cabeza en el sentido figurado, ¿verdad? Que cayó en un problema serio por allá, ahora se acuerda. Y dice, Magdalena me lo dijo. Si yo me hubiese llevado de lo que Magdalena me dijo, entonces yo no estuviera en esta situación. ¿Se da cuenta? Y claro que uno no quiere que a las personas le venga el mal, pero es mejor que se acuerde de ti para allá y que se haya enojado por lo que tú le dijiste, pero que se acuerde de que tú le dijiste que él andaba en mal camino. Tal vez entonces allá para acá regresa diciendo como el hijo pródigo, entonces tenme como uno de tus jornaleros. Ajá, exactamente. Tenme como uno de tus jornaleros, y entonces ahora está en mejor disposición para escucharte a ti. Porque la vida es dura, Magdalena. Y si yo le pregunto a usted, ¿dónde está la dureza que tiene la vida? Que muchas veces nos golpea y luego nos enseña. El crecimiento produce dolor, el crecimiento emocional. Pastor, siendo que la obediencia por obligación no tiene valor, ¿qué consejo tiene usted para aquellos que luchan con la obediencia y quieren ser motivados por el amor? Lo primero que le puedo decir es, Magdalena, que dejen de luchar en esa dirección, porque simplemente se van a cansar y al final no van a tener resultados. Y le puede pasar como a aquellos, cuando Cristo venga, ellos van a ir derechito a querer entrar. Y entonces el texto dice que cuando ellos digan, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros e hicimos muchas cosas, el texto dice que Cristo le va a protestar y le va a decir, no os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. Entonces ese es un momento peligroso.
Es mejor entonces dejar de luchar de esa forma forzada, detenernos en el camino y decir, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Por dónde entonces yo puedo armonizar con el Señor? Y entonces ponerse a leer la Biblia, a orar también, de tal manera que el Señor le enseñe su camino, le enseñe cuáles son sus sendas. Y entonces cuando el Señor le presenta cuál es el camino que Él ha trazado, entonces andar por Él, porque esa es la ventaja que nosotros tenemos, que la voluntad de Dios está allí presta para que nosotros seamos ilustrados en su palabra y podamos coger el camino que el Señor nos está trazando. Así que el primer consejo, que deje de luchar en esa dirección. Uh-huh. Ok. Bueno, pastor, pues vamos entonces a resumir todo lo que hemos conversado en el día de hoy. Si resumimos entonces, Magdalena, podemos decir ahora que nosotros necesitamos cuidarnos mucho de simplemente tener una obediencia externa, porque cuando eso es así, eso quiere decir que nuestro corazón no ha cambiado y ahora necesitamos cubrirlo de la hipocresía. Y la hipocresía, nosotros podemos caminar mucho, engañar a algunas cuantas personas también que son un poquito más ingenuas, pero llega el momento cuando los niños, los adolescentes, los adultos y todo el mundo, y sobre todo Dios, se va a dar cuenta que nosotros no somos auténticos. Y entonces al no ser auténticos, sencillamente perderemos todo, ¿eh? Nos pasaría como al plátano por aquí, ¿verdad? Para ilustrar el banano, por aquí, por este lado del mundo, el plátano, el banano, que en otros sitios lo conocen así. Entonces se siente cómodo cuando lo cortan de la mata porque todavía está verde, ¿eh? Pero cuando le quitan la cáscara, entonces pierde su verdor. Entonces ha perdido la planta donde creció, ahora perdió la cáscara, ya no tiene verdor. Uh-huh. Entonces algo parecido le puede pasar a una persona con obediencia externa, que llega un momento cuando su tiempo le pasa, su brillo le pasó, entonces ni puede tampoco ser fiel en esta vida, y entonces en la vida futura que Dios está ofreciendo tampoco estaría. Entonces sería una pérdida total que nosotros tenemos cuando somos así. Entonces es mejor ser auténticos, uh-huh, y decirnos a nosotros mismos y delante de Dios, yo necesito, Padre Santo, hacer tu voluntad de manera genuina. Siguiendo la ilustración que usted dio, ¿podría yo de nuevo conectarme al árbol para volver a tener brillo y volver a ser frondoso? Bueno, durante la gracia de Dios está vigente los cambios que nosotros necesitamos ciertamente en nuestras vidas son válidos. Pero llegará un momento, Magdalena, que se va a cumplir lo que dice Apocalipsis 22:11, que el que es injusto siga siendo injusto, y el que es santo siga santificándose, y el que esté en una posición que se quede en esa posición. Eso le llama el fin del tiempo de gracia. Y cuando ese tiempo llegue, entonces ninguna persona podrá salir si está dentro, ni tampoco podrá entrar si está afuera. Por lo tanto, es importante que podamos aprovechar el tiempo que tenemos ahora y examinarnos a nosotros mismos, como dice la Biblia, para ver si andamos en la fe. Y si la respuesta es no, entonces debemos buscar cuál es el camino. Y si la respuesta es sí, debemos entonces confirmarnos en ese camino. Mantenernos día a día buscando de Dios. Bien, pastor, pues en verdad ha sido de mucho provecho este tema. Y sabemos que nuestros amigos están agradecidos de todo lo que usted les ha expresado. Así es que ya en la próxima entrega seguiremos conversando aquí en Vivir por Fe, pastor. Pues amigos, les invitamos a mantenerse ahí en sintonía y a escucharnos en la siguiente emisión. Compartieron como de costumbre el pastor Sergio Rubio y quien les habla, Magdalena Taveras.